cómo participar correctamente de la cena del Señor. A lo largo de los años, muchas personas han participado de comer un pan y también tomar un poco de vino. Y a veces, lamentablemente, las personas que se los comparten no les explican lo que están ingiriendo o qué advertencias hay antes de proceder a tomar alguno de estos implementos que vemos acá delante en la mesa como pan y vino. Y al momento de participar de la cena del Señor, hermanos, podemos caer en dos extremos. Uno, nunca participar de ella por miedo, y otro, nunca participar por indiferencia, por apatía. Y el otro extremo es participar de ella, pero hacerlo indignamente, hacerlo sin habernos examinados, y eso trae juicio sobre nuestras vidas. Y Pablo, que es el autor de esta carta que vamos a leer en esta mañana, quiere corregir estos dos extremos. Quiere corregir la ausencia y también la profanación de la Santa Cena. Con esto en mente, quiero invitarle a los que puedan colocarse de pie a que leamos juntos primera a los Corintios capítulo 11, verso del 17 al 34. Dice así: pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Yo también, Pablo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, haya grupos, haya divisiones, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga o se emborracha. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban, de nuevo, en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan, note aquí, con mucha atención, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. 30. Por esta razón hay muchos, miren lo que pasa, débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen o murieron. Pero si no juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos juzgados o condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Mi Dios, te doy gracias. Amén. He leído la palabra. Ha llegado el momento de exponerla. Yo te pido por las almas nuevas que están por primera vez en este lugar. Amén. Aquellos que llevan 2, 3, hasta 4 cultos ya con nosotros. Gloria a Dios. Gracias por estas almas. Oro por mis hermanos que ya llevan meses, años en el Evangelio, para que esta palabra nos santifique y nos redarguya. Ayúdame, Espíritu Santo, para ser claro, para ser simple,
para ser llano en mi lenguaje y enseñar y quitar toda duda de la mente. Prepara nuestros corazones y quita toda distracción. Esos pensamientos que vienen en este momento de qué vamos a hacer más rato. Esos pensamientos que vienen de qué vamos a ir, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. A ver, llévatelos. Necesitamos estar concentrados y atentos con respeto a tu palabra. Padre, prepara el corazón de los niños para que desde pequeño entiendan lo que es esta celebración. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Amados hermanos, personas que nos acompañan, vecinos, esta carta que nosotros hemos leído en esta mañana era una iglesia probablemente igual que la de nosotros, quizá un poquito más grande, donde se encontraba era un lugar de muchos recursos, pero también había mucha idolatría. Esa iglesia que se encontraba en ese lugar llamado Corinto, dentro de esa iglesia había muchos problemas. Habían hermanos que estaban teniendo relaciones con las esposas de sus padres. Habían otros que estaban peleando entre los mismos hermanos, haciendo diferencias. En esos tiempos no había clase baja, media y alta, no se notaban tantos, o sea, no es como hoy que se puede diferenciar un poco. Antes, o usted era pobre, o usted era rico. Y en ese tiempo los ricos se aprovechaban en las iglesias de los más pobres. Y Pablo necesita corregir. Probablemente los corintios eran los que les causaban más dolores de cabeza al apóstol Pablo, el autor de esta carta. Por tantos problemas que le generaban. En vez de esa iglesia ayudarle a Pablo a llevar las cargas, le daban más cargas al apóstol Pablo, que era el pastor y fundador de esta iglesia en Corinto. Ahora, esta es la razón por la cual Pablo quiere que nosotros aprendamos, porque uno de los problemas que se estaba dando cuando hacían la Santa Cena, antes de que llegara este momento, ¿sabe lo que hacían con el vino? Lo tomaban y se emborrachaban. Otros se comían todo lo que había en la mesa. Imagínense el cultito que tenían después en el momento de cantar. Todos borrachos, hablando disparates, teniendo un comportamiento que era inadecuado delante de Dios. Y Pablo quiere corregir todas estas divisiones, todos estos problemas que tenía esta iglesia, y uno de ellos era el problema de la cena del Señor. Para eso he dividido todo este pasaje que hemos leído, lo he dividido en 3 partes, la cual lo vamos a ver en esta mañana. Primero, lo primero que vamos a ver es los problemas de la cena del Señor. Eso lo vamos a estar viendo desde el verso 17 al 22. Lo segundo, vamos a ver la institución. ¿Quién instituyó la cena del Señor? Versículos del 23 al 26. Y por último, vamos a ver cuál es la forma correcta de celebrar la cena del Señor. Eso lo vamos a ver de los versos 27 al 34. Ahora yo quisiera pedirle unos minutos de su tiempo con mucha atención, y pueda ver usted ahí el versículo 17. Si tiene una Biblia, véalo. ¿Por qué yo soy tan recalcante en que lo vea? Porque no me gusta predicar lo que no está en la Biblia. Porque me gusta enseñar lo que Dios quiere enseñar y no lo que el predicador quiere decir. Por eso yo le invito ahí en la pantalla o en su Biblia a que usted observe con atención el verso 17. Pablo comienza diciendo así: pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Note lo primero aquí. Para poder participar de la cena del Señor, lo primero que hay que hacer es congregarse. Aunque estos hombres, personas que estaban en Corinto, eran desordenados, sí hacían algo importante, que era congregarse. Entonces, uno de los requisitos para celebrar la cena del Señor es congregarse, es pertenecer a una iglesia. Ahora, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie, escúcheme bien, nadie, los niños préstenme atención, nadie
que no forme parte de la iglesia puede participar de la cena del Señor. No es que nosotros queramos que no participe, al contrario, queremos que participe. Pero antes de que participe, queremos enseñarle cómo se participa, ¿ya? Para que no acarree juicio, sino bendición. Amén. Y lo primero es que usted tiene que decidir caminar en una iglesia y ser parte de una iglesia. La iglesia no es estas paredes pintadas blanquitas. La iglesia, ¿sabe quién es? Nosotros. Amén. Nosotros, cada persona es la iglesia. Somos como diferentes piedras con diferentes tipos de colores que cuando llega el día del Señor se juntan. Porque la piedra principal es Cristo. Aleluya. Él es la piedra angular. Y como está la piedra angular, todos nosotros nos juntamos a su alrededor y hacemos parte de una iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, ¿cómo se hace una persona parte de la iglesia o pasa a pertenecer como iglesia? Escúcheme, si usted entiende bien lo que es el Evangelio de Cristo, si usted sabe definir bien qué es el Evangelio, lo entiende con claridad. Si usted entiende con claridad quién es Dios, si usted entiende con claridad qué hizo Jesús, si usted entiende con claridad lo que es ser parte de una iglesia, ¿qué hace una persona entonces cuando tiene toda esa claridad? Cree por fe en Cristo. Aleluya. Luego, esa persona de creer por fe en Cristo da un arrepentimiento público a través de una ordenanza. Jesucristo nos dejó solo 2 ordenanzas. Número 1, bautizarse en las aguas por inmersión. Y número 2, la cena del Señor. Dios, a través de Cristo, nos ha dejado 2 mandatos: el bautismo en las aguas y la cena del Señor. Y obviamente, para que usted pueda participar de la cena del Señor, usted primero tiene que haberse sido bautizado en las aguas por inmersión. No se puede cumplir el segundo mandato si primero no se ha cumplido el primero. Por lo tanto, todos aquellos, porque yo también sé que hay algunos hermanos que han venido de otra iglesia, ya sea una iglesia metodista, que hay muchos lugares, no es que quiera menospreciar la iglesia, no, de ninguna manera. Hay personas que las han bautizado con un chorrito de agua en la frente o en la cabeza. Yo puedo decir que en parte creo que eso puede ser válido, pero para personas que están postradas y enfermas en una cama. Pero mientras usted tenga sus pies buenos y pueda caminar o ayudarse con un bastón o con un ayudante, su bautismo tiene que ser por inmersión. O sea, un sumergimiento completo, tal cual como lo hizo Jesucristo. Si usted no se ha bautizado por inmersión, no puede participar de la cena del Señor. No se puede hacer uno si no se hace lo otro. Primero usted se arrepiente y lo evidencia públicamente en las aguas y luego procede a participar de la cena del Señor. También quiero aclarar que esto no salva. ¿Ya? No porque usted hoy no participe quiere decir que usted se va a perder. No. La única forma que usted se pierda es que usted no haya recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Somos salvos solo por fe, no por Santa Cena. Pero los salvos celebran la Cena del Señor y primero se bautizan. Por lo tanto, la Cena del Señor no salva. El bautismo en las aguas no salva. Pero primero hay que seguir las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Noten ahora que lo primero es congregarse. Luego, mire lo que dice Pablo en el mismo versículo. Dice que los corintios no se congregaban para lo bueno, sino que se congregaban para lo malo. Entonces, si ustedes notan, los corintios cuando iban a la iglesia, lo iban a hacerlo o se reunían con un mal espíritu. Lo hacían con una mala intención. No lo hacían para edificarse. Lo hacían para dividirse cada vez más y destruirse el uno del otro. Lo hacían con liviandad, sin discernimiento. ¿Y qué hacía eso? Los llevaba a tener divisiones y a recibir el juicio de Dios. Ahora observen los versículos 18 y 19. Dice Pablo: pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, miren lo que pasa. Hay
divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, grupos, divisiones, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Ojo, Pablo no está diciendo que ojalá hayan divisiones en la iglesia. Pablo no está avalando las divisiones en la iglesia. Pablo dice que es necesario que hayan divisiones. ¿Por qué? Porque cuando hay divisiones en la iglesia, ¿sabe lo que sale a relucir? Las obras de la carne o el fruto del Espíritu. El falso creyente del verdadero creyente. Entonces es necesario que los que causan divisiones se encuentren en las iglesias. ¿Para qué? Para moldear a los verdaderos creyentes y también para evidenciar que dentro de la iglesia, como dice Dios acá, hay dos grupos. Los aprobados por Dios y los desaprobados por Dios. Los desaprobados por Dios son los falsos creyentes o aquellos que causan divisiones en la iglesia. Y los aprobados por Dios son aquellos que intentan con todas sus fuerzas que haya unión dentro de la iglesia. Ahora, una de las características de un verdadero creyente, ¿cuál va a ser? ¿Dividir o unir? Unir. Una de las características de un verdadero creyente va a ser amar a su hermano o odiar a su hermano. Una de las características de un verdadero creyente va a ser andar por la carne o andar por el Espíritu. Entonces ahí usted va viendo diferentes tipos de evidencias de las cuales Pablo nos deja en esta carta. Ahora, Pablo no solamente dice que hay divisiones, también nos muestra qué es lo que causaba las divisiones. Observen ahora los versículos 20 al 22. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Y mire lo que pasa. Uno pasa hambre y otro se emborracha o se embriaga. ¿Qué dice Pablo? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? Dice Pablo. ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Si ustedes notan, el verso 20 dice, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Lo siguiente, antes de que llegara este momento tan especial de la celebración de la cena del Señor, había anteriormente a ella una cena o un banquete llamado el festín del amor o el banquete del amor ágape. ¿Qué es lo que se hacía en ese momento? Se reunían los hermanos como iglesia y llevaban pancito. Imagínese usted que hoy día yo haya dicho, antes de que pasáramos acá, yo les hubiera dicho a ustedes, hermanos, hoy vamos a tener una cena de amor antes. Traigan quequitos, traigan soufflé, traigan bebida, traigan galletitas, traigan diferentes cosas. ¿Y qué pasa? Que algunos se reúnen, el culto empezaba a las 11, por ejemplo el banquete era a las 9 y unos llegaron a las 7. Y esos que llegaron a las 7, que trajeron de todo, se comieron todo y se emborracharon con todo lo que había. Entonces ahora llegan los hermanos que quizás no tenían recursos. Esos hermanos que a lo mejor llevaban la mitad de un pan o quizás ni siquiera tenían para un pancito. Hermanos que iban con tanta hambre diciendo vamos a llegar y la mesa va a estar bendecida, va a haber para comer. Y cuando llegaban encontraban a las personas borrachas y cuando iban a meter la mano a la mesa ni siquiera había una miga de pan ni un trocito de galleta para echarse a la boca. Entonces, ¿qué formaba eso? Divisiones, pleitos, contiendas. Entonces, cuando estas personas participaban antes de la cena del Señor, el vino que llevaban para compartirlo ahí, ¿qué hacían? Se emborrachaban con ese vino. ¿Se imagina usted un culto lleno de borrachos? ¿Se imagina usted un culto lleno de personas embriagadas? Las cosas que haríamos y las locuras que yo les diría desde el púlpito. Algunos quizás embriagados, bien cariñosos, y otros embriagados, odiosos y maltratándose, combo ahí a combo. Hermano, quedaría la escoba. Y otros hermanos más necesitados que venían con hambre, ni siquiera las migas se pudieron echar a la boca.
Entonces, hermano, eso se realizaba. Y por eso es que Pablo dice ahí que cuando ellos se reunían ya no era para la cena del Señor. Y dice que uno pasa hambre y otro se embriaga. Y ahí Pablo les dice, ¿acaso no tienen casa para hacer todas estas cosas? Entonces, si hay algo que yo doy gracias a Dios de esta iglesia, que recién cumple un año, porque toda escoba nueva barre bien. Todo creyente nuevo barre bien. Y note que no estoy siendo literal. Estoy diciendo que todo creyente nuevo viene con fuerza. Llega a dejar a algunos atrás. Pero cuando la escoba se pone un poquito pesada, vieja, ya no hay fuerzas. Ya no barre bien. Ya deja hasta basura. Entonces, yo doy gracias a Dios, hermano, por cada uno de ustedes. Porque hace poco cumplimos un año. Y el día sábado se les invitó absolutamente a todos los hermanos a participar de la cena del Señor. Todos los hermanos que ya llevaban días, tiempos participando, todos se les entregó la invitación para participar de la celebración del Señor. Por lo tanto, ese espíritu siempre tiene que estar. Nunca nosotros tenemos que dejar abajo de la mesa a nadie. Siempre extendamos las invitaciones a toda la iglesia a participar. Si ahora alguno no quiere hacerlo, con Dios se las tendrá que arreglar. Pero nosotros tenemos que tener las conciencias tranquilas y buscar siempre el amor y la unidad. Entonces ya hemos visto los problemas que pasaban aquí antes de la Santa Cena. Ahora, pasemos a nuestro segundo encabezado, donde vamos a ver quién instituyó la Cena del Señor. Mire lo que dicen los versículos 23 al 25. Por si usted dice, el hermano Eduardo, el invento que trajo hoy día. No lo inventé yo. Mire, verso 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Entonces Pablo no está inventando aquí nada. Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Verso 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Les pregunto, no es una pregunta, es una pregunta retórica, respóndasela hacia usted. Según estos pasajes, ¿quién instituyó la cena del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él la inauguró, la instituyó en el día más difícil de su vida. Antes de que llegara el grupo maltratador, antes de que llegaran los soldados a buscar a Cristo, con su propio amigo, que Él le dice amigo a Judas, ese día que Él sabía que venían a buscarlo para llevarlo a la cruz y morir, ese día Cristo instituye la cena del Señor. Él sabía que lo iban a venir a buscar y lo iban a crucificar. Él daría su propia vida por nuestros pecados. Entonces fue en ese momento más crucial de su vida también, donde Él inaugura el nuevo pacto. Ahora, esta hermosa celebración, ¿para qué es? ¿Para saborear el vino como quedó? ¿Para ver qué pan, si fue pan amasado, pan con sal, pan sin sal? ¿Para llenarnos más de conocimiento? ¿Para matar el hambre que trajimos en la mañana? No. Miren lo que dice ahora en los versos 24 y 25. Y después de dar gracias, Jesús lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esa frase usted la puede subrayar. Verso 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban, de nuevo, en memoria. Cuando una palabra se repite es porque ahí hay importancia.
Y 2 veces aquí dice, háganlo en memoria de mí. Voy a ser también bien claro en hacer esto. El pancito que usted ve ahí y el vino no es literal, ¿ya? Las personas católico-romanas, si hay alguno de acá, yo quiero enseñarle en esta mañana, que si usted lee la Biblia y lee este pasaje que estamos enseñando, se va a dar cuenta que el pancito y el vino no es algo literal. Lamentablemente, los católicos romanos enseñan que el pan y el vino es literalmente parte del cuerpo de Cristo y parte de su sangre. Eso es mentira. Esto solamente es simbólico, como dice Cristo, en memoria de mí, para que me recuerden. Entonces, en memoria de mí ustedes pueden ver que es uno de los propósitos. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Recordar a quién? ¿Recordar este culto? ¿Recordar al líder? ¿Recordar las alabanzas de hoy? No. Este culto y esta celebración es solamente para darle gloria a Dios, recordando a Cristo su Hijo, que ha muerto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es para recordar a Cristo. Ahora, ¿qué representa el pan y la copa? Porque obviamente ustedes pueden ver ahí implementos, el pan y la copa. El pan, amada iglesia, amados hermanos, el pan representa el cuerpo de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo molido, golpeado por nuestros pecados. Si usted no lo sabía, Jesucristo recibió azotes, Jesucristo fue escupido en la misma cara, a Jesucristo le arrancaron su barba, a Jesucristo le traspasaron una lanza por su costado. Él fue molido por nuestras rebeliones. Cristo fue golpeado por su culpa. Cristo fue golpeado por mi culpa. Cristo soportó el escupo en su cara por su culpa y por mi culpa. ¿Por qué por nuestra culpa? Porque usted y yo somos pecadores que necesitan y merecen la ira de Dios y su juicio que caiga sobre nuestras vidas. Pero el que se puso en medio de ese castigo fue Cristo. Aleluya. Y Él dijo, no castigues a Juan, castígame a mí. No castigues a Eduardo, castígame a mí. No castigues a Luis, no castigues a Marco, castígame a mí. No castigues al mundo, castígame a mí. Amén. Y la ira de Dios cayó sobre Cristo. Sí, Señor. Y mientras Él caminaba, lo seguían golpeando, maltratando y vituperiando. Por su culpa y por mi culpa. Así es. Hermanos, la copa representa la sangre de Cristo. El pan representa su cuerpo y la copa representa su sangre. Su sangre derramada en la cruz, ¿sabe por quién? Por su culpa y por mi culpa. O sea que Cristo fue golpeado por su culpa y fue ensangrentado por su culpa. Todos delante de Dios somos culpables. Pero gracias a Dios y ese sacrificio, que aquellos que creen en lo que hizo Cristo y se aferran a eso por fe, como su Señor y Salvador, viene salvación. Hebreos 9:22, o ese autor, dice que Cristo, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que la única forma de quitar la ira de Dios era que alguien tenía que dar su sangre. En el Antiguo Testamento eran animales, pero eso eran tipos, eran sombras del Cordero que era Cristo. Y Cristo dio su sangre, y su sangre perfecta. Su sangre fue suficiente para todos los que aceptamos a Él como Señor y Salvador personal. Pablo afirma aquí que celebrar a Cristo de esta forma le recuerda a la iglesia el gran sacrificio de Cristo en la cruz que con tanta frecuencia olvidamos. Si no, hermano, mire, yo incluso le estoy hablando de Cristo y usted está en otra. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Yo creo que le puedo mostrar la imagen de Cristo ensangrentado en la pantalla y usted le va a dar lo mismo.
Porque su corazón está duro. ¿Sabe por qué usted no siente sensibilidad a lo que le digo? Por la culpa del pecado. El pecado hace que usted sea insensible a lo que Cristo hizo por usted. Ahora Jesucristo inaugura el nuevo pacto con su sangre y lo sella con su sangre. Ya no son más animales como sacrificio, porque Él fue el sacrificio perfecto. Por lo tanto, cuando bebemos la copa, estamos diciendo: Señor, yo pertenezco a tu nuevo pacto, no por mis obras, sino por tu sangre derramada en la cruz. Versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cada vez que hacemos esta celebración, como iglesia vamos a recordar la muerte de Cristo, la vamos a proclamar, y no solamente lo vamos a recordar eso, también vamos a anunciar un hecho futuro, que puede ser más rato. Mire, Aleluya. quizás ni siquiera vamos a alcanzar a comer y viene Cristo por nosotros y nos vamos con el Señor. Amén. Solamente los que han creído por fe en Cristo. Lamentablemente los que no, la ira de Dios viene sobre sus vidas. Pero hoy en la mañana, para que usted se arrepienta de sus pecados, acepte a Cristo como su Salvador, Él perdone sus pecados y el juicio y la ira de Dios no caigan sobre su vida. Aleluya. Entonces recordamos un hecho pasado, la muerte de Cristo, y también un hecho futuro, que Él vendrá. Cuando comemos y bebemos, estamos declarando públicamente que Cristo ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado y que pronto regresará. Como líder, plantador de esta iglesia y encargado, he tomado la decisión, después de un periodo de oración, de celebrar la cena del Señor por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Aquí Dios no nos dice en ninguna parte con cuánta frecuencia se haga esto. No lo dice. Por lo tanto, tenemos que respetar a aquellos que lo celebren una vez al año o más de una vez al año. Tenemos que respetar a los que lo hacen quizás 2 veces en el año o a los que lo hacen una vez por semana. Nosotros vamos a tener nuestra propia manera y forma de hacerlo. Lo que importa es el propósito de esto. Por lo tanto, yo creo, después de tiempo de búsqueda y oración, que el tiempo de la iglesia que está viviendo es tan deplorable. La carnalidad de los creyentes está tan flor de piel, que el tiempo que estamos viviendo es tan peligroso, donde muchos se están descarriando y yéndose a la apostasía, que creo que lo que más necesita la iglesia hoy no son actividades semanales, sino que recuerden el sacrificio que hizo Cristo por sus vidas. Lo que necesita hoy la iglesia no es llenarse de actividades, es santificarse y sacar de una vez por todas las manchas y arrugas que siguen llevando en sus vestiduras. Y la única manera que nosotros nos santifiquemos es celebrando la cena del Señor, recordando mes tras mes que Cristo ha muerto por nosotros y que somos pecadores y que solo por su sangre y por su sacrificio somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, como líder creo que lo que más necesita la iglesia en este tiempo es limpiar las vestiduras de la esposa de Cristo. Aleluya. No necesitamos más actividad, hermano. ¿De qué le sirve a usted pasar de luna a luna a la iglesia si en su casa nunca tiene un culto con Dios? ¿De qué le sirve a usted correr en la iglesia de luna a luna en la iglesia si nunca ni siquiera tiene un culto usted como padre o como esposo con su esposa o con sus hijos? ¿De qué nos sirve salir a ganar tantas almas cuando sus propios hijos en su casa se están perdiendo? Primero se empieza por casa. No podemos salvar a gente cuando nosotros incluso nos estamos perdiendo. No podemos decirle al mundo, ven a Cristo,
cuando usted no viene ni a la iglesia? ¿Qué ejemplo le va a dar aquel que trae? ¿Aquel que pescó afuera? ¿Se ha preguntado cuántos hijos espirituales ha dejado sin padre usted? ¿Sabía que predicarle a una persona y dejarla ahí sin haberla discipulado, ese es un hijo espiritual huérfano? Amén. Dios no nos manda a ser hijos espirituales huérfanos. Dios nos manda a ser hijos espirituales y plantarlos y disipularlos. ¿Quiere salir a predicar? Entonces disipula a esa persona que usted la hizo venir a Cristo. Porque Dios no nos manda a ser un papá de un niño huérfano espiritual. Usted predica y usted disipula. Si usted se lo ganó, no llama al pastor. Usted disipule, usted hágase responsable. Amén. Mi deber como pastor o líder es discipular a la gente acá instruirla, darles herramientas para que usted salga, predique el evangelio y haga discípulo. ¿De qué manera? Hágalo como usted note, sienta hacerlo, pero predique y haga discípulo. Hasta aquí hemos visto entonces que la cena del Señor es memoria, pacto y proclamación. Pero aún surge una pregunta que es inevitable. Si esto es tan sagrado, ¿cómo debemos participar de la cena del Señor para no profanarla? Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. La forma correcta de celebrar la cena del Señor. Vean ahora, hermanos, con mucho detenimiento el verso 27. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, si fuese por quien es digno, ninguno de nosotros tendríamos que comer ni beber de lo que está acá. Porque todos somos indignos. Amén. Todos. Todos. Nadie es digno aquí para participar de eso. Pero aquellos que hemos creído por fe en Cristo, Cristo delante del Padre nos hace dignos. O sea que podemos participar no porque nosotros somos dignos, podemos participar porque Cristo nos hizo dignos para poder participar de esta celebración del Señor. No por nosotros, sino porque Cristo nos hizo dignos. Ahora, también surge un problema, que algunos se pueden aferrarse a eso y participar de eso sin haberse examinado. Una cosa es que Dios, que Cristo lo haga digno a usted, y otra cosa es que usted se aproveche de eso y ande en pecado y participe indignamente. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a saber si estoy participando o voy a participar indignamente? Por ejemplo, número 1, cuando esto usted lo toma como un ritual religioso, rutinario, o cuando usted no está discerniendo el verdadero significado de esta ordenanza. De manera que usted no está involucrando su corazón, solo lo está haciendo por emoción o por algo rutinario y religioso. Número 2, y escúcheme bien. ¿Cómo sé que yo estoy haciéndolo indignamente? Cuando en la iglesia hay conflictos entre hermanos y aún no se han perdonado. Eso evidencia que en su corazón hay orgullo, hay rencor y hay amargura. Usted con ese corazón no puede participar de la cena del Señor. Si usted sabe que alguien le hizo algo o usted hizo algo y no se han pedido perdón, no pueden participar de la cena del Señor. O participe, pero va a ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Yo no voy a tener la culpa. Hágalo. Pero las consecuencias son serias. ¿Cuánto más? Cuando hay pecados que están ocultos, cuando hay pecados que usted practica a escondidas, sin que nadie sepa, y que usted no los ha confesado ni tampoco los ha abandonado en su totalidad. Cuando usted está practicando el pecado ocultamente, escondido a los ojos de las personas, pero Dios está viendo todo lo que usted está haciendo.
Usted de Dios no se puede escapar. Usted se vaya a lo más alto del mundo y se vaya a lo más bajo de la tierra o se esconda bajo 100 llaves con candado y esté sin grabación. Dios está ahí mirándolo y escuchando todo lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque un día usted y yo vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo o delante del tribunal del juicio de Dios, y todas esas cosas malas que usted hizo, Dios se las va a poner en una pantalla y le va a decir: mira, todo eso era lo que tú hiciste. Amén. Y de esa manera Dios tiene material para condenarlo libremente por su pecado. Por eso que es necesario creer en Cristo, porque el único que nos quita el pecado es Cristo. Número 4. Cuando hemos descuidado durante el último tiempo, el último mes, la última semana, los últimos días, nuestra comunión íntima con Dios. Muchas personas asisten a una iglesia, pero quizás esa asistencia ha sido netamente por asistir. Pero examínese en esta mañana: ¿he venido buscando de Dios con intimidad? ¿Me he dedicado a la oración? ¿Me he dedicado a la lectura de la palabra? ¿Me he dedicado a la meditación de la Escritura? ¿Me he dedicado a limpiarme, a santificarme por la palabra? ¿Me he estado congregando con frecuencia? ¿Estoy siendo responsable como miembro de una iglesia? Número 5. Cuando, y aquí quiero ser delicado porque no quiero hacer juicio con esto, pero a veces pasa esto. Hay personas que muchos vienen a Cristo, están en la iglesia, caminan, se bautizan también en las aguas, pero aún ellos viven como conviven. Ellos aún no se han casado. Ya están en la iglesia, han creído en Cristo, se han bautizado, pero no se han casado. ¿Ya? Quiero ser delicado. Dios a eso le llama fornicación. ¿Ya? Y Dios no tolera la fornicación. Si usted va al capítulo 6 de esta misma carta, un poquito antes, Pablo dice que ningún fornicario, ni borracho, ni adúltero va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, este también es un momento para que usted examine su vida. Y si usted quiere agradar a Dios totalmente, yo le invito con mucho amor a que usted ordene su vida. No podemos caminar abrazados de Dios y viviendo como el mundo. Si queremos abrazar a Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos que vivir como Él nos manda en su palabra. Amén. No le estoy diciendo que lo haga mañana, pero comprométase con Dios. Si usted quiere servir a Dios como a Dios le agrada, entonces ordene su vida. Ahora, ¿qué debemos entonces hacer para participar dignamente? Ya hemos visto la parte indigna. Ahora, ¿qué debemos hacer para participar dignamente? Vean el verso 28. Por tanto, ¿qué dice ahí? La palabra clave. Examínese. No dice a su hermano. Examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces, antes de participar de la cena del Señor, ¿qué hay que hacer? Examinarnos. Hacernos un mea culpa. ¿Cómo me he comportado como hijo de Dios? Primero haga esto. ¿Cómo me he comportado como hijo de Dios? ¿Cómo me he comportado como esposo? ¿Cómo me he comportado como esposa? ¿Cómo me he comportado como padre? ¿Cómo me he comportado como vecino? ¿Cómo me he comportado como trabajador? ¿Cómo me he comportado como miembro de la iglesia? Porque Dios ataca todas las áreas. Usted puede tener diferentes tipos de comportamiento. Y tiene que examinarse en dónde está fallando. En qué área, en qué punto, en dónde usted está teniendo un mal comportamiento. Y después que usted se examine, ¿qué dice ahí? Entonces, coma del pan y beba de la copa. Yo traje unas preguntas que obviamente primero me las aplico a mí. Pero son preguntas para reflexionar. Aleluya. Escuche un momento. ¿Hay alguna obra de la carne que aún usted no vence? Como por ejemplo,
¿Es usted una persona jactanciosa? ¿Es usted una persona que le gusta jactarse siempre delante de los demás? De que usted ora, de que usted ayuna, de que usted lee, de que usted va al sur, de que usted va al norte, de que usted va al oriente y al poniente. ¿Es usted una persona jactanciosa que le gusta siempre jactarse de lo que hace delante de los demás? ¿Está siendo usted dominado por algún pecado del ámbito sexual? ¿Está usted viendo en la televisión cosas que no tiene que ver y que lo están llevando a tener una conducta pecaminosa? ¿Está siendo usted adicto o esclavo a las redes sociales? Si yo tuviera que poner, si yo pusiera una balanza acá y usted pone su celular encima y pone por este lado la Biblia y la oración, ¿qué pesaría más? ¿Lo están esclavizando las series de Netflix? ¿Lo están esclavizando las series de alguna plataforma social o incluso la televisión? ¿Está usted enemistado con algún hermano o hermana dentro de la iglesia? ¿Ha buscado usted reconciliarse con esa persona o se ha alejado de ellos? ¿Hay en su corazón celos? ¿Hay en su corazón envidia? ¿Hay en su corazón amargura, resentimientos, ira, rabia, rencor, enojo, hipocresía o falta de perdón hacia sus hermanos? Gloria a Dios. Usted como esposa, como esposo, hijos o hijas, ¿su familia ven a Cristo en su comportamiento? ¿Sus vecinos ven a Cristo en su comportamiento? ¿Sus compañeros de trabajo ven a Cristo en usted? Aleluya. ¿Los hermanos de la iglesia ven a Cristo en usted? Gloria a Dios. ¿Has descuidado la lectura de la palabra, tu vida de oración, tu asistencia con responsabilidad y regularidad a la iglesia? ¿Está usted cumpliendo la gran comisión de predicar el evangelio y hacer discípulos? ¿Cuál de las dos está haciendo? ¿O le da igual que las personas se pierdan? ¿Está usted cumpliendo con todos los compromisos que tiene como miembro de su iglesia? ¿Está usted respetando a sus líderes y a sus pastores que Dios ha puesto por delante? ¿Está usted considerando sus pecados con seriedad o le da lo mismo arrepentirse de ellos? Esas son preguntas para que reflexionemos. Porque al principio podemos decir, esta es para Pepito. Ahí le hablaron a Juanito. Ahí le hablaron. Y hasta que le llegó la suya también. ¿Para qué el hermano Eduardo hizo todas esas reflexiones? Para que usted no coma y beba a juicio de Dios. Mire, esto no es un llamado a que no participen los hermanos. Esto es un llamado para que usted se arrepiente y participe. ¿Se entiende? Yo no traje esto para arrinconarlos allá y nadie venga. No. Dios nos permite la Santa Cena para que usted se dé cuenta de dónde está fallando, de dónde está pecando, y antes de tomar eso, se arrepienta, confiese sus pecados y le diga, Señor, desde hoy me comprometo a hacer esto mejor. Usted sabe su área, desde hoy en adelante me comprometo a hacerlo. Pero ojo, no cumplir. ¿Qué sucede cuando hacemos oídos sordos a las advertencias y participamos igual de esto? Verso 29 y 32, al 32. Miren las consecuencias, que son serias. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.
come juicio. 30. Por esta razón hay muchos débiles. Y después de la debilidad viene la enfermedad. Y después de la enfermedad viene la muerte. Por eso que ahí dice, duermen. O sea, Dios tiene tanta misericordia con el creyente soberbio y inmaduro que primero lo debilita espiritualmente. Luego usted se puede enfermar físicamente. Y físicamente, ¿sabe lo que le va a pasar? La muerte. ¿Se da cuenta que no podemos jugar con el pecado? ¿Se da cuenta que la Santa Cena no puede ser para los niños? ¿Cómo en lugares no les cabe esto en la cabeza y le dan Santa Cena a niños? Y les dan a beber juicio de Dios. Personas irresponsables, líderes irresponsables, que quieren vaciar las copas y que todos se coman el pan. Es mejor que todas las copas y el pan quede ahí, todo eso adornadito, y todos nos arrepintamos y nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que no estamos aptos para esto. Esto no es para la foto, hermanos. Nosotros no buscamos números. Tampoco buscamos cuántos bebieron la Santa Cena. No, buscamos arrepentirnos, limpiarnos y volver al Señor. Enderezar nuestro camino. Por eso que los niños no pueden participar de esto. ¿Cómo les va a dar juicio a usted a un niño? Las cosas santas de Dios son santas. No espere debilitarse, quizá anda débil. Ahí usted se da cuenta que no todas las enfermedades son de manera biológica, sino que hay enfermedades que también las causa Dios, las permite. ¿Sabe para qué? Para que te humilles y dejes de ser soberbia y empieces a caminar en humildad. Para que dejes de ver a los demás por encima de tu hombro y seas humilde. Aleluya. Por lo tanto, verso 33 y 34. Así que, hermanos míos, mira, aquí Pablo cuando dice esa expresión, hermanos míos, ahora está hablándoles con mucho amor. A pesar de todo lo que dijo, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, no voy a decir cuántos dicen amén. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos, dice Pablo, los arreglaré cuando vaya. El deseo de Pablo es que recuerden el Evangelio. El deseo de Pablo es que recordemos lo que hizo Cristo. Es que recordemos el Evangelio. Mis hermanos, participar indignamente es algo grave. No lo pase por alto. Si este último tiempo usted se ha enfriado, se ha apartado, no ha cumplido como miembro, reconcíliese con Dios. La cena del Señor puede ser verdadera adoración y arrepentimiento que traiga un fruto, o también puede ser una ocasión para la desobediencia que traerá juicio. Por tanto, antes de participar, oremos y examinémonos con cuidado. Pasemos a un tiempo de oración, confesión y arrepentimiento y compromiso. Y posteriormente, cenemos en esta mañana la cena del Señor. Bien, amada iglesia,